parte de la actividad de aprendizaje número 4. Como siempre, para aquellos que están pendientes de esa parte, recuerden observar siempre el contenido del curso para que de esta forma puedan tener acceso justamente a todo lo que tenemos disponible en esta ocasión. Para la parte del contenido del curso, ya ustedes lo saben, vamos a encontrar siempre, ante toda duda, una actividad de aprendizaje donde va a haber una guía. Vamos a tener allí unos materiales que son los que vamos a estar trabajando, a dar la observación. Recuerden que la parte de los materiales de apoyo van acompañadas de una hoja de respuestas. Algunos ejercicios tienen varias opciones, pero en esos casos la hoja de respuestas sugeridas les va a dar una respuesta con la que ustedes pueden comparar para ver si han utilizado el mismo modelo de frase en esa parte. Esos ejercicios ayudan mucho, especialmente cuando hay bastante vocabulario nuevo que quieran utilizar. Les va a ayudar a complementar su práctica. Recuerden también que la parte de los materiales no es calificable, mientras que ya en la parte de evidencia es donde ustedes van a encontrar los ejercicios y actividades que van a ser los que evaluarán cómo está su desempeño dentro del curso. Perfecto, entonces vamos a pasar a la parte del material. En esta ocasión, el material de aprendizaje de la actividad 4 se llama What are you doing? Y allí vamos a tener algunas cosas de vocabulario relacionadas con descripción de eventos, situaciones. Mirar cómo explicar todas aquellas cosas que ocurren en tiempo presente. Entonces, para esto tendremos 3 secciones, la primera de las cuales nos va a hablar sobre el presente continuo, la segunda, el vocabulario sobre el estado del tiempo y el clima, y en el tercero vamos a hablar sobre las partes del cuerpo y vamos a tener vocabulario sobre atuendos, prendas de vestir, accesorios. Miraremos también un repaso a lo que ya vimos anteriormente de los adverbios de frecuencia. Muy bien, entonces ya aquí vamos a ir mirando justamente en una carta que aparece ahí, o en un email para este caso. Comentan algunas actividades que están haciendo en esta ocasión. En el cabezado, en el tema del correo electrónico, le preguntan, ¿Are you sunbathing? Sun, que es el sol, por cierto, y bath, que es de bañar. Se está tomando el sol en ese caso. Muy bien. Entonces allí vamos a tener algunas frases que utilizan justamente el presente continuo, como indica el título. Por ejemplo, Mrs. Mathieu is telling us today, nos está diciendo hoy, o nos está hablando hoy, pues, de los diferentes lugares que hay en una ciudad. She is teaching us a lot of new vocabulary, les está enseñando vocabulario. She's speaking to the coordinator, está hablando con el coordinador. Y luego dice, we are doing an interactive activity, estamos haciendo una actividad interactiva. Y terminan acá con una pregunta. Is the sun shining in San Andrés? ¿Está brillando el sol en San Andrés? Hacen la pregunta allí en esa parte. Cuando se hablan de cosas que queremos especificar que están ocurriendo en un periodo que va desde antes que nosotros hablemos y seguirá después que nosotros terminemos de hablar, utilizamos el presente continuo. En esa parte lo hacemos de manera similar a como se hace en español. Por ejemplo, ahora mismo estamos estudiando inglés. Entonces, de esa manera sabemos que cuando decimos esa expresión, significa que antes de empezar a hablar, ya estábamos haciendo
lo que sea que estuviéramos haciendo para estudiar, asistir a la sesión, por ejemplo, y luego de haberlo dicho, lo seguiremos diciendo. ¿Sí? No es que apenas empezamos, no es que vamos a terminar justo ahora, sino que la actividad continúa. Por eso se utiliza en español el presente continuo y de la misma forma se utiliza en inglés. Puede referirse a un instante durante el cual se hace la acción o puede referirse a un periodo de tiempo durante el cual va a seguir ocurriendo esta acción de manera repetida. Para el primer caso, el primer ejemplo que aparece arriba, Johanna is studying at the laboratory now. Ella está estudiando en el laboratorio. Entonces, como se encuentra allí en el laboratorio, va a seguir un rato más y por lo tanto aplica el presente continuo. Es una actividad que va a ocurrir o que ya está ocurriendo, de hecho, cuando se habla durante ese periodo de tiempo. En el segundo caso encontramos acá, Johanna is learning French this year. Está aprendiendo francés. Y en ese caso, significa que durante el año quizá se ha inscrito a un curso que dura un semestre, 2 semestres, varios meses, depende cómo sea, pero muy probablemente significa que todavía está dentro del curso y ese curso estará terminando más adelante en el año. Entonces, va a ser una acción que continúe. Te puedo decir, tanto en español como en inglés, con presente continuo. Ella está estudiando francés este año. Si fuera algo que apenas va a estudiar, no, ella estudiará o va a estudiar francés. She is going to study French. O si ya estudió y ya va terminando el curso, ya no, she has studied o she studied, ella ya estudió, o como dicen los españoles en el caso, ella ha estudiado francés, pero es una actividad que va a seguir, avanza, por eso aparecen las flechitas ahí en pantalla, aparecen a la izquierda y derecha de la actividad, es una actividad que viene desde antes y sigue hacia adelante. Entonces esa es la idea, tanto en español como en inglés del presente continuo. Me gusta ponerlo de esa forma porque a veces explicado solo en inglés la gente queda como en duda, pero es bueno reflexionar y recordar que en español también se utiliza de la misma manera. La forma con la que lo vamos a utilizar en inglés es simplemente colocar una forma del verbo be. Ya saben, utilizamos am para hablar de nosotros mismos, utilizamos is para hablar de una tercera persona, a quien damos de nombre, o utilizamos he, she para el caso. También aplica para animales, cosas que sean una sola. Entonces, utilizaremos is en ese caso y are para todas las demás circunstancias. Por eso tenemos allí Mrs. Mathieu is speaking to the coordinator. Colocamos is, pues hablamos de la maestra, la señorita Mathieu, y el verbo que va acompañando la acción, que va indicando la acción, va terminado con ing. Oh, she is teaching us. Ella está enseñando, nuevamente is porque es sobre ella y el verbo teach lleva la terminación allí. We are doing, estamos haciendo, entonces, en este caso, verbo to be en su forma are porque son varias personas y el verbo do de hacer ing también terminado. En la última habla del sol. Bueno, como es una pregunta, el verbo to be irá al principio, en ese caso, para hacer la pregunta. Y el verbo shine, brillar, en ese caso, preguntan si el sol está brillando en San Andrés, que bueno, en épocas de lluvia ocurre menos. Entonces el verbo lleva allí la terminación ing. Allí tenemos un pequeño resumen de la forma. Simplemente el verbo to be en su forma deseada, ing, puede ir con o sin contracción, como ya lo hemos visto anteriormente. I'm studying o I am studying. Depende cómo vaya al caso. Vamos a encontrar
En su forma negativa podemos colocar I'm not, isn't, aren't, she isn't studying o she is not studying, las dos formas, cualquiera de las dos, recordando que en el caso del inglés americano es más común la forma de contracción, en el inglés británico es más común la forma normal, las palabras por separado. En la forma interrogativa, ya lo decía, el verbo to be pasa al principio de la frase. Eso hace una indicación de una pregunta. Entonces, si ustedes la frase que escuchan empieza por is o por are, muy probablemente están escuchando una pregunta. O bueno, si les toca en un texto, también de manera similar da una indicación. Entonces, bien, si hacen una contracción, si utilizan las formas que están en la parte superior, la contracción, la palabra contracción significa algo reducido, más corto. Entonces, si ustedes miran las letras de I am, son 3 letras. Si ustedes miran la contracción I'm, solamente tiene 2, no está la A. Entonces, en el lugar donde va la A, va el apóstrofe. Esa es la contracción. Eso se hace oral, ¿sí? Es algo que se pronuncia. Entonces, esa letra A que tenemos allí, como ya no se pronuncia, en vez de I am, solamente dicen I'm. Entonces, el apóstrofe va a ir en el lugar de esa A, en la forma de contracción. Lo mismo acá, she is not. Esa O, cuando hacen la forma de contracción, no se pronuncia. Entonces, en vez de is not, se dice isn't. Y justamente donde estaba la O es donde va el apóstrofe. Esa es la guía que deben tener en cuenta para cuando tengan la duda de dónde va la contracción en ese caso. Normalmente, y bueno, ahí vi que ahí hicieron el comentario, sí, en el inglés americano la forma de contracción es más verbal, por eso les decía, esto es más hablado. Si ustedes deben realizar una tarea, un ensayo, un artículo periodístico, algo formal, algo escrito, normalmente no van a utilizar la contracción, a menos que estén escribiendo sobre algo que alguien más está diciendo y que esa persona habla de esa manera. ¿Ok? Entonces, eso a tener en cuenta. Igual como la mayoría de las veces, depende de cada persona, vamos a encontrar mucha interacción con inglés americano y el idioma se supone que, bueno, en el caso de ustedes es más probable que lo utilicen hablado que escrito, por eso se enseña también esta forma de utilizar el verbo con contracción, porque es parte del común uso del idioma, entonces a tener en cuenta. Bien, para las respuestas, si tienen preguntas cerradas, y ustedes saben, van a empezar con yes o con no y deben repetir el verbo to be en la forma que requieran. Are you studying French? Como es la pregunta lleva el to be, la respuesta también la llevará. Yes, I am. Estoy estudiando o no, I am not, para decir que no. No solamente se debe decir yes y no, ya en este caso no es tanto formalidad o informalidad, sino que es costumbre repetir para que de esa manera se sobreentienda que estoy respondiendo la misma pregunta que me están dando, que está relacionado con esa parte. Si de pronto no se dice el to be o algo así, quizá la persona va a estar esperando que le haga una referencia directa a algo más. Bien, entonces ya allí a tener en cuenta para esa parte el uso del verbo to be. Aquí vamos a tener en el espacio que miramos en esta diapositiva algunas preguntas y respuestas relacionadas justamente con el uso del presente continuo. Dependiendo del tipo de pregunta, puede ser pregunta que solo se responden con yes o no. Como en ese caso, ¿is Johanna learning English? No, she isn't. Nuevamente, colocamos después del no, repetimos la forma de verbo to be que corresponde al caso. Si es una pregunta abierta, es decir, lleva una palabra interrogativa, como por ejemplo, who is writing the email? ¿Quién está escribiendo el correo electrónico? A esa pregunta puede haber muchas respuestas. Obviamente, el que sabe responder, pues dirá cuál es la respuesta correcta, pero las opciones son muchísimas. Mientras que en una pregunta cerrada solo será sí, no, quizá, no sé, y hasta ahí. Entonces, ahí va la diferencia en esa parte.
Muy bien. Como los verbos dijimos en presente continuo en inglés terminan en la forma ing, es bueno mirar algunos detallitos para utilizar esa forma. Para aquellos que no lo recuerdan, lo explico mucho para que lo tengan pendiente. En inglés, usualmente la E final en las palabras no suena. Y precisamente cuando sigue la terminación ing, esa E desaparece. Si tengo el verbo take, esa E final la voy a quitar para agregar la terminación ing y queda taking, por poner el caso. Igual cuando sigan la famosa combinación que ya la hemos visto con los verbos en tercera persona, lo vimos con los sustantivos plurales, todo esto. Cuando haya verbos que terminan en esa combinación de consonante, vocal, consonante, usualmente esa segunda consonante va a ir repetida. Eso es producto también de la pronunciación. Get, getting. En el caso de getting, la pronunciación adecuada, aunque no se nota mucho, eso ya es una cuestión que cuando lo practiquen se va a notar más. Usualmente va a ser una palabra de 2 sílabas, pero la primera T pertenece a una sílaba y la segunda pertenece a la otra sílaba. Entonces sería una sílaba get y una sílaba ting. Entonces getting, 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 getting. Como hay allí esa pausa, porque hay 2 T separadas por sílabas, es como si ambas se pronunciaran, aunque bueno, al uno ir hablando a una velocidad normal, se siente como si fuera una sola, pero ese es el motivo por el cual estas consonantes van doble. Cuando hay esas combinaciones así, suelen ir separadas entre sílabas, entonces ojo con eso. De pronto por eso sientan como esa pausita en ciertas palabras allí cuando la consonante es doble. Cuando ya empiecen a detectar eso, va a ser un poquito más fácil esta escritura, porque sé que en español no es muy común eso de las consonantes dobles para el caso. Muy bien, aquí van a tener una imagen en la que podemos practicar un poquito. Esa le podemos hacer clic si la necesitan ampliar un poco. Ya ustedes lo mirarán cuando estén estudiando este material. Y en esta imagen van a observar lo que las personas hacen, lo que hacen los animales. Por ejemplo, the birds are singing. Las aves están cantando justo en ese momento. O lo que hace alguna persona. Oh, Mr. García is reading the newspaper. Está leyendo el periódico. A ver, y lo veo. Sí, aquí a la derecha aparece. Y está leyendo el periódico, en efecto. Entonces, allí podemos ir leyendo las frases y vamos mirando lo que está haciendo cada quien. Christian is watering the plants. Está regando las plantas, por ejemplo. Bien, avanzamos aquí en esta parte. Ya ustedes irán practicando justamente mirando esas frases, mirando lo que dicen y teniendo en cuenta, sirve para describir, en el caso del presente continuo, todo lo que vemos en un lugar, en un momento específico que está ocurriendo allí. Perfecto. Bien, en la segunda parte, que es el estado del tiempo, sobre el clima, nos vamos a encontrar algunas palabras de vocabulario. Si les llama la atención, muchas de las palabras que tenemos allí en pantalla terminan en Y. ¿Por qué? Porque usualmente las vamos a utilizar como características de algo. Aparece, por ejemplo, arriba windy. Cuando hay brisa, hay viento. Windy sin la I, wind significa viento y windy, esa terminación, significa que hace o hay viento en ese lugar donde estemos, lo que estemos describiendo. Venteado, ventoso aparece en el diccionario. Bueno, son opciones allí. Foggy, cuando hay niebla. Sunny, cuando hay sol, aparece abajo allí. Cloudy, cuando hay nubes. Rainy, si hay lluvia. Snowy, si hay nieve. Icy, si hay hielo. Nosotros en Colombia no vemos mucho nieve,
Ha pasado, pero muy pocas veces. La mayoría de las veces vemos más bien granizo o hielo, depende si hay la helada, más común. En cuanto al clima, vamos a encontrar hot, que es caliente. Warm, cuando es cálido, que no está ni caliente ni frío. Y cold es frío. Estas temperaturas son relativas. En algunos materiales van a encontrar, no, frío es de tal a tal grado, cálido, bueno, eso es relativo. En algunos lugares, 30 a 35 grados son temperaturas normales, apenas consideradas entre cálidas y calientes. En otros lugares, nos vamos a encontrar que son temperaturas demasiado cálidas. En algunos lugares 20 grados es considerado cálido, en otros lugares para otras personas es considerado frío, eso es muy relativo. Pero allí tenemos Perdón, profe, indicaciones. ¿cómo se diría está venteando? ¿Mm? ¿Cómo se diría está venteando? It is windy. Windy, no winding. No, en ese caso significa, es indicar la característica, el clima o el estado del tiempo está venteando. Entonces, O sea que como vamos a windy hablar del, ahí no es verbo, no, es cuando decimos que está venteando, es una frase que si la miramos en español, no tiene sujeto. No podemos decir quién hace la acción. Para ese tipo de, para ese tipo de frases en inglés, vamos a utilizar simplemente it is y le damos la característica. it is Entonces, windy. it is windy, Ok, simplemente. ¿Ok? gracias, profe. Perfecto. Ya para verbos, como eso lo vimos anteriormente, no sé si de pronto estuvieron en el nivel pasado, si está lloviendo, ya ahí sí cuando lo decimos de esa manera, it is raining, ahí sí, por ejemplo, está lloviendo. Pero cuando tenemos estas palabras, las pueden tener a la mano para recordar, en ese caso, hablar del clima con estos términos que tenemos acá. Entonces, como les decía, estos adjetivos, pues bueno, agregan allí la Y para indicar la característica en cada uno de los casos. Una de las cosas que vamos a mirar así como, digamos, un poquito por encima, pues bueno, en Colombia no es tan común, pero sí vamos a practicarlo, porque precisamente si ustedes hablan con personas que tengan el inglés como idioma nativo, muy probablemente a estas personas sí les va a aplicar y es la parte de las estaciones. Nosotros en Colombia tenemos tiempos secos, tenemos tiempos de lluvia, algunos quieren decirles veranos o inviernos, pero en realidad no es así. Los que viven en la capital saben muy bien que hay un festival de verano y sin embargo llueve muy comúnmente durante el festival de verano. Y aquí en Colombia, mientras en unas regiones llueve, en otras al mismo tiempo hay sequía, así que no es coincidente con las estaciones. Para los países del norte del planeta, usualmente la primavera está entre los meses de marzo a mayo. Ahora mismo están en verano, más o menos entre junio y agosto. Eso a veces varía un poquito, depende del año, pero más o menos son esos meses. El otoño entre septiembre y noviembre y el invierno, que es el más frío, entre diciembre y febrero. Si van al sur del planeta, a países como Chile, Argentina, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, se van a encontrar que es a la inversa. Ahora mismo están en invierno y ya prontamente estarán entrando a la primavera. Son cosas que ocurren justamente de manera opuesta en este planeta. Nosotros, como estamos en la zona central del planeta, no tenemos esas características. Entonces, ahí como a tener en cuenta esa parte. Vamos a ir mirando acá. Ya ustedes lo saben, si no, de pronto lo recordamos, el verano es la zona más cálida, el otoño es cuando empiezan las lluvias, empieza a bajar la temperatura, el invierno es cuando usualmente en esos países cae nieve, está muy helado y la primavera es cuando ya se va la nieve, empieza a subir la temperatura nuevamente, empiezan a salir las plantas de nuevo y es un ciclo que se va repitiendo. Entonces, bueno, allí van a tener algunas descripciones del clima con algunas conversaciones de ejemplo que pueden ir mirando justamente para que ustedes vean cómo se aplica el vocabulario en esa parte. Tengan en cuenta esos ejemplos para que ustedes lo puedan ir practicando y adelantando un poquito lo que preguntaron ahorita, utilizamos it is
con estos adjetivos que aprendimos hoy para decir cómo está el clima. It is sunny today. Hace sol hoy, o hay sol, o está soleado. ¿Sí? O it is hot and sunny. También podemos combinar características. No, hoy el clima está caliente, o hace calor y hace sol. Bueno, it is hot and sunny. Es la característica. Creo que esto es lo más repetido en el caso de mi ciudad, que es Barranquilla, para describir el clima. La mayor parte del tiempo es así. Más que nada en épocas de diciembre, enero, es que baja la temperatura. Entonces, bueno, ya ahí uno dice, it is warm, or it is cold and windy. Bueno, lo que nosotros llamamos cold, en otras partes dirían warm. Eso es relativo. Pero precisamente cada persona describe cómo siente o cómo percibe el clima en su entorno. También podemos utilizar los momentos del día para especificar. Por ejemplo, it is or it's a nice day today. Hace un buen clima. Nice es bonito. A nice day significa que es un buen clima. Está ni tan caliente ni tan frío. No hay nubes que tapen el sol, sino que todo está a su punto. It's a lovely afternoon. Lovely sería algo como encantador, bonito también. Hay una buena tarde. También podemos combinar. It is a cold night. Es una noche fría. Entonces, y ahí dependiendo del momento que vayamos a describir, lo podemos utilizar. Recordamos que cuando hablamos de acciones, cosas que ocurren, entonces ya ahí sí podemos utilizar el ing. Cuando decimos que está lloviendo, it is raining. Está nevando, it is snowing. Bien. It is drizzling, si está cayendo granizo. Entonces, allí sí, para esos casos. It is shining, decíamos ahorita, está brillando el sol. Con verbos sí vamos a utilizar el ing como lo vimos acá en esta parte. ¿No? Para ir combinar un poquito. También podemos utilizar los adverbios de frecuencia, por eso decíamos que los íbamos a repasar, como always, usually, sometimes, never, para referir al clima. Por ejemplo, it never snows in summer. Nunca nieva en verano, nunca cae nieve. Eso es un hecho. Lo que sí puede ocurrir en verano es lluvia, ya eso sí. It seldom, or it sometimes rains in summer. Entonces, como para tener ahí un poquito esa parte bastante clara en ese caso. Ok, perfecto. Bien, nuestra tercera sección en este caso va a ser sobre cómo describir a las personas, las partes del cuerpo, mirar un poquito el vocabulario sobre accesorios y atuendos, ampliando un poco allí en esa parte. Aquí es bueno recordar algunas cosas que ya habíamos visto anteriormente, que habíamos explicado. Una de las que más le he comentado a quienes han participado es recordar que las características usualmente van antes de la persona o del objeto que estemos hablando. ¿Okay? Si utilizamos el verbo to be, van a ir ubicadas después. Por ejemplo, she is blonde, ella es rubia. Como utilizamos el verbo, luego del verbo vamos a decir ella es. ¿Qué es? Ah, es rubia. Sus ojos son azules. Entonces, después del verbo to be, va la característica blue. Pero, si decimos sin el verbo, simplemente vamos a describir el objeto. Por ejemplo, ella está vistiendo una camisa, bueno, podríamos decir blusa, pero bueno, una blusa negra, manga larga. Entonces, negro es una característica. Long sleeve, que es manga larga, también es una característica. Entonces, van a ir ambas cosas antes del objeto que tiene esas características. Entonces, pendientes allí. Profesor, Dígame. los atuendos de Mónica en la segunda oración que dice que está usando una camisa negra, dice, she is wearing a black long street and black. Yo me confundo en eso, pensaría que yo escribiría a black wearings. No hay necesidad de cada parte ponerle el a o an antes. Bueno, vamos a mirarlo de esta manera. Cuando vamos a hablar, y eso lo vamos a ver aquí en los ejemplos para que lo tengan en cuenta.
aplica también como lo vimos al principio del curso para personas. Yo digo, esta es, por ejemplo, una persona amable. Si yo digo es una persona, debo decir a person. Si digo una persona amable, voy a agregar nice. Entonces, a nice person. Debo mantener el a porque me estoy refiriendo a esa persona. En el caso, por ejemplo, de esta blusa, yo digo, ella tiene una blusa. Entonces, she is wearing a shirt. Entonces, esta a va relacionada con shirt. Van juntos. Simplemente que como voy a decir unas características, ella tiene una blusa negra de manga larga. Entonces, esas características van a ir en medio, pero este a va a ser en este caso una, porque es una blusa. Y el resto son las características. Entonces, ese es el motivo por el que encontramos esa letrica ahí, esa palabra, ¿ok? Porque va ¿Y relacionada no justamente sería con... unos aretes negros? Bueno, en el caso de aretes, como son varios, ya no sería uno. Ese artículo Sí. que vimos allí, indefinido, que lo vimos en el material, creo que de la actividad 1, si lo quieren repasar, Sí, sí. significa uno o una. Entonces ya cuando son varios, no se coloca nada. Como los aretes son Pero si negros, coloco un pantalón gris, entonces ahí tengo va que... el detalle. En inglés, y eso ahorita lo vamos a mirar, cosas como pantalones o los shorts, los lentes, los zapatos, medias, usualmente son plurales. Entonces no van a llevar el A. O Por una al- bufanda. una bufanda, sí, claro que sí. A scarf. Si digo una bufanda azul, a blue scarf, Ahí sí se coloca el A cuando es singular. cuando es singular. Exactamente. Y en plural definitivamente no se coloca. Hay que estar Ah, pendientes, como decía, de ciertos objetos que de pronto nosotros los decimos en singular, pero que usualmente son plurales. Hay algunos que coinciden en español y en inglés. Por ejemplo, las tijeras. ¿Ok? Aunque nosotros algunos latinos tenemos la costumbre de decir la tijera, pero en realidad es plural, las tijeras. Entonces, como es un objeto plural, nunca se va a utilizar el a o el an en inglés para decir scissors. Siempre va a ir sin el a. Pero si hablamos de cosas en singular, sí las debe llevar. Entonces, para que estén pendientes allí al momento de describir, utilizar el a para indicar precisamente esas cosas que van en o sea singular. que si uno describe varias prendas, tiene que estar presente de que sea una camisa, una bufanda, pantalón, Exactamente. Igual que en no, español, si usted dice, ella tiene puesta una blusa y un bolso y una gorra, todo eso, cada una, así como en español decimos una, en inglés también va a ir a o an si llega a ver el caso en esa misma ubicación. ok, yo pensé que como eran varias, entonces se podía decir, está usando una blusa negra, pantalón gris, zapatos negros, medias blancas, Sí, pero en inglés sí es común colocarle el A o el el AN. artículo exacto a las palabras que Ok, leímos. Entonces muchas allí gracias. vamos. Claro que sí. Eso también sirve precisamente a todos los que están asistiendo, que de pronto tienen esa duda y no lo habían dicho, aquellos que miren la grabación. Entonces por eso es bueno también aclarar esas inquietudes para que ustedes tengan una mayor facilidad precisamente al ir utilizando el vocabulario, que para eso está. Muy bien, vamos a ir avanzando en esta parte. Sí, veo que me iban a decir algo por ahí. Teacher, Sí, excuse me. Good morning. morning. Yo quería preguntarle, ¿esta charla queda grabada? Sí, claro ¿Está que sí. estable? Dentro del ¿Cómo la contenido del busco? curso, en Sí, la carpeta Online Sessions, van a encontrar una sección de online. recordings que están todas las grabaciones. Ok. Gracias. Ok, perfecto. Bien, aquí vamos a encontrar. Gracias. Ok, sí. Acá tenemos otras descripciones de otras personas. Allí vamos a ir mirando la comparación. Siempre me gusta ir haciendo algunos apuntes sobre precisamente ciertas cosas que he venido viendo en sus participaciones, no de todos, pero sí de algunos,
Y de pronto otros no lo han utilizado, no han tenido la misma duda. Bueno, es bueno ir observando. Cuando vayamos a utilizar la palabra en español, el su o sus, debemos recordar eso. Yo se los anoté en uno de los anuncios que les compartí, pero no está de más. En inglés hay varias opciones. Así como yo digo con esta chica, digo sus ojos son verdes. Como estoy hablando de los ojos de ella, debo utilizar her para decir sus ojos, es decir, los ojos de ella son verdes. Si fuera de él, los ojos de él sería his eyes. O si digo los ojos de ellos, por ejemplo, estos dos que están aquí abajito en la otra descripción, ambos tienen ojos color marrón. Entonces digo their eyes, sus ojos, los ojos de ellos son marrones. Entonces hay que tener allí pendiente que aunque en español la palabra su aplica para tantas cosas y no diferencia, en inglés sí, para cada uno de los casos hay una manera diferente. Si digo su de usted sería your. Si digo su de ella es her. Si digo de él es his. Si digo de ellos es their. Entonces, para que lo tengan allí pendiente. Ya eso lo vimos anteriormente, pero no está de más recordar. Para que quede allí la referencia y lo puedan reflexionar un poquito en esa parte. Bien. De resto utilizamos lo mismo. Por si acaso, una anotación más que no la hice ahorita. El verbo wear se traduciría en español de distintas maneras, pero todas están relacionadas. Wear se refiere siempre a lo que la persona, a la prenda de vestir o al vestuario que la persona tenga puesto, a lo que la persona está usando, a lo que lleva encima. ¿Ok? No, que ella tiene un vestido rojo. She is wearing a red gown. En inglés no se puede utilizar have en ese caso porque si yo digo she has a red gown, puede decir que lo tiene guardado en su casa o lo tiene prestado, cualquier lado, no necesariamente que lo tiene puesto. Entonces, para indicar que la persona lleva puesta la ropa, vamos a utilizar el verbo wear. Aplica también para accesorios, aunque con accesorios con algunos se utiliza use en lugar de wear, pero allí también va la idea. Entonces, pendientes con el uso de este verbo, tanto para las evidencias que van a hacer, como en general cuando tengan que utilizar este vocabulario que estamos estudiando. Entonces, allí sería como el apunte adicional que les dejaría en esa parte. De pronto, como nota adicional para que lo recuerden, los colores, así como todos los adjetivos en inglés, todas las palabras que indican características, no cambian en plural. Si ella está vistiendo shorts negros, simplemente black shorts. No tengo que decir blacks ni agregarle nada, porque en inglés los adjetivos no cambian de que sean singular o plural, masculino, femenino, no es necesario. Entonces, allí sí pendiente en esa parte. Vamos a ir avanzando un poquito en la siguiente. Acá vamos a tener algo de vocabulario sobre las partes del cuerpo a tener en cuenta. Sé que de pronto no todas las vamos a utilizar. Bueno, y ya ustedes irán mirando. De pronto así de lo más útil que podemos encontrar. Vamos a encontrar eye, que es el ojo. Head, que es la cabeza. Hair, que es el cabello. Lo que más solemos describir. Nose, la nariz. Mouth, que es la boca. A veces lip, porque a veces describimos más bien los labios. Vamos a tener acá arms, los brazos, legs, las piernas. En el caso de los pies, un pie es foot, cuando son dos pies o más, pues si llega a ver el caso es feet. ¿Por qué digo que si hay más? Porque, bueno, en inglés también existe una medida que se llama el pie. Entonces, como para tener ahí la referencia de ese plural. Feet. Serían así. Igual ustedes ya van a ir mirando todo este vocabulario, lo pueden ir practicando, repasando. Vamos a encontrar, bueno, una palabra más, face.
Para aquellos que tienen Facebook, ya deben más o menos tener la idea. Face es cara. Entonces, para ahí colocar como las palabras que podemos utilizar de todo este vocabulario que son para describir a la persona, pero es bueno que ustedes puedan practicar y conocer todos estos términos para que los tengan allí pendientes. Ok, perfecto. Ya será una cuestión de practicar. Vamos a ir mirando el vocabulario sobre vestuarios. Vamos a encontrar en las primeras que habla sobre shirt, camisa o camiseta. Depende cómo lo vayamos a decir, pero usualmente camisa. Puede ser long sleeve o puede ser short sleeve si es manga larga o manga corta. A dress shirt, que es la de el smoking, la formal, que no es igual a las otras, tiene un corte diferente. Si la saben diferenciar, lo dicen así, si no, simplemente shirt, no pasa nada. A sport shirt, si es la más informal, la deportiva, la que usualmente va por fuera del pantalón. Polo shirt, si es la tipo polo, en algunos lugares también se le llama jersey. Esa palabra la utilizan también con lo que son las camisetas de equipos de fútbol o de otro deporte que sean así. También va a ir a ese caso. Entonces allí a recordar. Blouse, en el caso de las mujeres, la blusa. Turtleneck para el cuello de tortuga. Turtleneck sweater también puede ser. Vamos a encontrar pants, los pantalones. En algunas regiones le dicen trousers. Vamos a agregar esa palabra por acá. Vamos a dejarla ahí anotadita. Trousers. En el caso de la prenda femenina, vamos a encontrar slacks. Usualmente son materiales diferentes y cortes diferentes. Quienes hagan la diferenciación, pues allí ya tienen la idea de ese término. Bien. Jeans, así como vimos con, me pasó a decirle, con slacks y con pants, siempre son plurales, que era lo que decíamos hace un rato. Lo mismo con jeans, siempre va a ir en plural. Lo mismo con trousers, que la anoté aquí al ladito. Usualmente se cuentan como de a dos, no sé en qué consistirá, pero usualmente son plurales. Podemos decir blue jeans si son azules, la mayoría lo son, pero algunos jeans no lo son, entonces bueno, ahí le podemos cambiar el blue por otro color si es necesario. ¿Qué más encontramos? Skirt, que es la falda, dress, que es el vestido. El que vimos ahorita que es gown, que lo veíamos en el ejemplo, es el vestido como de gala, de fiesta, pero en general, dress para el vestido. Shorts, que también es plural, porque bueno, es un tipo de pantalón. Sweater, como decía, al buzo, para aquellos que de pronto tengan la duda de la palabra en el diccionario, la prenda de vestir. Puede ser V-neck, si es de ese cuello en V. El cardigan, que es un poco más ligero, si mal no recuerdo, tiene otro tipo de corte, pero igual es un tipo de sweater. Overall, si lo necesitan, el overall, la famosa prenda. Bueno, ya saben dónde viene la palabra. A veces tenemos más términos en inglés de los que creemos. A uniform, si llega a ser el caso. A jacket o sports jacket. Ahí también va a ir a esa parte. Las chaquetas, depende cómo venga el caso. Blazer, si se dan cuenta, ya es la más formal que encontramos por ahí. Suit, si se aplica al vestido, al traje elegante de hombre, de tipo smoking, demás. Suit. Vest para el chaleco. Tenemos tie y bow tie para la corbata y el corbatín. Van allí relacionados. Tuxedo, el smoking propiamente dicho. Ese que es, ya ustedes saben, el mismo corte, elegante, de fiesta, además. Gown o evening gown, a veces le dicen trajes de noche, por aquello de que son para fiesta y las fiestas siempre son en las noches, ¿no? Hat, el sombrero. Sandals, las sandalias, acá están. Boots, si son las botas. Sneakers, para los zapatos de corte informal, deportivo. Tenemos slippers y flip-flops. Allí para las pantuflas y las sandalias o chancletas, depende de chanclas, tiene varios nombres allí en esa forma. Y vamos a pasar a la parte del vocabulario sobre accesorios. Vamos a encontrar ring, el anillo. Puede ser de engagement o de wedding, si es de compromiso o de matrimonio. Allí van colocando las características antes del caso.
Earrings para los aretes, que ya lo veíamos. Necklace para el collar. Si es de perlas, pues bueno, es una característica, ¿no? Pearl necklace. Va a ir colocado adelante. Chain, cuando es la cadena, propiamente, la que lleva un dije o algo. Pin, utilizamos la misma palabra en español para esa pieza decorativa que usualmente se coloca en la blusa o camisa. A watch, el reloj de pulsera. O podemos especificar si lo queremos wristwatch, precisamente, porque a veces hay algunos que son de bolsillo. Ya no son comunes, por lo cual es mucho más común decir simplemente watch y sabemos que es el de muñeca. Bracelet, el brazalete. Tenemos cufflinks, las mancuernas que van para la camisa. Vamos a encontrar tie pin o tie tack y tie clip. La número 2 y 3 se van a ir relacionadas precisamente con lo que utilizamos para sostener la corbata, sea un pin, sea un gancho, ahí dependerá el caso. Belt, que es el cinturón. Keychain, que es el llavero. A veces aplica como accesorio. Wallet, que es la billetera. A change purse, el monedero. A handbag, si es un bolso. A clutch, para aquel que es un poco más pequeño, un tipo de bolso que va en una sola mano, no lleva ni correas ni nada. Bueno, a veces sí las lleva, pero es común que se puedan utilizar sin ella. Al número 20, book bag, si es un bolso de eso que utilizamos para libros, demás. Backpack, si es el morral propiamente. Briefcase, como vemos, tiene una forma diferente, también puede ser utilizado para libros, materiales, demás. También el maletín. A veces al número 21 le dicen maletín también, así que bueno, por ahí va como para hacer la diferenciación entre esas dos palabras. Por eso la imagen ayuda mucho en este caso. Umbrella, si es la sombrilla o paraguas. Tenemos glasses, que son los lentes. Sunglasses, si son de sol. O simplemente glasses, los estándar en ese caso. Muy bien. En estos casos utilizaremos en inglés el presente simple con un adverbio de frecuencia para describir lo que la persona viste frecuentemente. Entonces, como para tener allí pendientes esa parte. No, él usualmente viste con uniforme. Bueno, he usually wears a uniform. Cuando utilizamos estos adverbios de frecuencia, no necesariamente es lo que la persona lleva puesto en el momento, sino que es lo que comúnmente viste. Es decir, es normal que las veces que le toque o que quiera, utilice el uniforme. O I sometimes wear dresses. No significa necesariamente que la persona tiene en ese momento un vestido, pero a veces lo usa. Ahí hacemos la aclaración en ese punto. Si lo queremos decir lo que la persona literalmente en el momento está vistiendo, entonces en vez de wear vamos a utilizar wearing con el presente continuo. Oh, we are wearing sunglasses. Tenemos puestas gafas de sol porque es que con ese sol no se puede. Bueno, eso es justo en el momento, en el periodo en el que se está hablando, entonces aplica en ese caso. Muy bien. Para que vayan viendo allí como la diferencia en esa parte. Y hacemos la observación justamente de estos tipos de descripciones. Bien. Ya avanzando esa parte, vamos a encontrar la contextualización. En la contextualización vamos a tener aquí una premiere de una película. Y vamos a ir mirando lo que ocurre en la alfombra roja. Nos van a ir pasando a algunos personajes que son descritos y entrevistados allí en ese caso. Entonces ya ustedes cuando lo estén practicando irán escuchando, leyendo justamente lo que va en la conversación. Basado en lo que vamos a ver allí, van a trabajar la comprehension, que va a tener allí 3 ejercicios. En el primero de ellos, vamos a encontrar palabras que van incluidas justamente en la conversación que acaban de seguir. Y la idea es que usted cada una de estas palabras la pueda llevar a la descripción que corresponde. Algunas las vimos hace un momentico,
Otras palabras, pues, bueno, pueden ser nuevas para ustedes. Traten de hacer las que de pronto ya conozcan y ahí van aprendiendo algunos términos nuevos. También les puede servir. Muy bien, para el ejercicio B vamos a tener algunas preguntas sobre la conversación, los eventos que ocurrieron. Nos van a preguntar true and false, verdadero y falso, para saber en cada una de estas cosas si fueron o no fueron así, según como las estuvimos viendo. El ejercicio C, por su parte, nos va a colocar algunas preguntas y nosotros vamos a responder de acuerdo a lo que pudimos escuchar o leer en la conversación que ocurrió allí. Entonces, bueno, ya estarán muy atentos para colocar la respuesta en ese caso. Muy bien, los ejercicios de práctica, ya sabemos, la práctica 1 tiene 4 ejercicios. El primero de ellos nos va a colocar algunos verbos, los cuales vamos a colocar en forma de gerundio. La palabra gerundio se refiere a esa forma de presente continuo, términos del idioma español. Entonces, cada uno de estos verbos los vamos a colocar en esa forma con la terminación ing. El ejercicio B, por su parte, va a tener en este caso algunas frases que vamos a reescribir con la forma adecuada del presente continuo. Puede llevar am, is, are, según venga el caso. Y ya saben el verbo con ing. Pendiente si es una pregunta, si es una frase afirmativa, según como venga al caso. Ya ustedes lo irán mirando. En el ejercicio C van a colocar, dependiendo de cómo venga el caso, la forma adecuada del verbo si va en presente simple o en presente continuo. Y aquí los comparamos. Recuerden, depende si estamos hablando de algo que ocurre justo en ese momento o si es algo que puede ocurrir en cualquier momento o se repite. Si es algo que está ocurriendo justo en ese instante que se está pasando allí, entonces es presente continuo. Si es algo que se repite, entonces ya allí sí irá en presente simple. Entonces, pendientes a diferenciar allí los términos. El ejercicio D, por su parte, va a mostrar unas imágenes y vamos a relacionarlas con cada uno de ellos. Y vamos a ir colocando quienes están haciendo cada una de estas acciones. Llevamos cada una de estas frases para completarlas a donde consideramos que correspondan. La práctica 2, por su parte, tiene 6 ejercicios. En esta vamos a tener algunas personas que están comentando sobre el clima. Cada una de ellas está en un clima diferente. Vamos simplemente a vestirlos de acuerdo a cómo consideremos que debe ir, de acuerdo al clima en el que están. Si el primero está it is sunny, bueno, colocarle ropas que lo ayuden para esa situación, porque bueno, si hace calor, va a necesitar allí unas ropas que lo ayuden con ese clima soleado y así sucesivamente. Ustedes los irán vistiendo como corresponda en cada ocasión. Bien, el ejercicio B, por su parte, vamos a tener aquí nombres de prendas de vestir y accesorios. Nos dan la primera letra. Vamos a tratar de completar esas palabras que aparecen allí. Un poquito de repaso a ese vocabulario. El ejercicio siguiente, vamos a encontrar unos diálogos y van a ver una frase que debemos completar en ese diálogo utilizando una de las opciones que aparezca en cada uno de los casos. El ejercicio D, por su parte, vamos a encontrar aquí las partes del cuerpo. Vamos a decir cada una de ellas. Por ejemplo, boots es la número 7. Colocamos el número 7 allí. Ahí está marcado. Y vamos a escribir en qué parte del cuerpo van. Entonces, para que lo tengan en cuenta en ese ejercicio. El ejercicio E, vamos a mirar una imagen en la cual aparece una persona y vamos a ir escribiendo las partes del cuerpo según las que se están señalando en cada número. El ejercicio F, que es el último que tenemos en la sección, va a tener una imagen para decir
qué prendas de vestir aplican en este caso. Miramos allí los dos atuendos y seleccionamos qué debería en cada una de las opciones vestir y seleccionamos las prendas en ese caso que necesita la persona. Para la pronunciation practice tenemos 5 ejercicios, el primero de los cuales nos va a permitir practicar la pronunciación de las formas and, la terminación en ing, escuchar la acentuación. Muchas veces les he dejado comentarios a algunos, no tanto de la pronunciación de la palabra, sino la entonación, cuál es la sílaba que va con diferente entonación. Entonces, pendientes a practicar el ejercicio en este caso. Para el ejercicio B, vamos a encontrar vocales, como en brother, como en shoe, como en sofa, R como en toaster, como en bracelet. Y de cada uno podemos ir escuchando las palabras y luego vamos a tener allí la opción de escuchar otros términos y decir en qué posición corresponden según lo que escuchamos de esos sonidos de vocal. La parte C nos van a encontrar como en arm, in como en chain, in como en cuffling. Y nuevamente relacionar cada una de estas palabras a la columna que corresponde. Recuerden escucharla, pueden hacer clic antes de arrastrarla en el botoncito play para saber a qué columna la vamos a llevar. La parte D nos va a colocar palabras de 2 y 3 sílabas que se entonan al principio para aprender a diferenciar las sílabas. Escuchen bien la pronunciación para que sea mucho más fácil. A veces el tamaño de la palabra es una guía, a veces no. Así que es bueno guiarse con el oído. Y el último ejercicio, ya ustedes lo saben, escuchar las frases, mirar la parte de que puedan grabar, si así lo desean, y comparar su pronunciación, la entonación de toda la frase, de las palabras, con lo que están escuchando allí para que puedan practicar con mayor facilidad. Muy bien. La parte de las evidencias, vamos a quitar aquí las anotaciones un momentico. Vamos a encontrar 5 evidencias en esta ocasión. Las 4 estándar más la consolidación. En la primera, que es Street Life, vamos a descargar un documento en el que vamos a mirar algunas personas y vamos a describir qué están haciendo en ese momento y cómo están vestidas. De esa manera describimos la imagen completa con cada uno de los personajes que allí aparecen. Tenemos una actividad interactiva que se llama What do they look like? Ya la tenemos. Y en este caso vamos a tener, relacionado con la alfombra roja que veíamos ahorita, un poquito de práctica sobre la descripción. Ahí viene la primera personita. Vamos a ir mirando para que ustedes puedan ver el ejercicio. Así que en este caso vamos a tener algunas frases y debemos, miren cómo lo voy haciendo, podemos ir rodando las palabras. En la número 1, por ejemplo, describen a la persona, luego van a decir las características de la persona y ya cuando tengan las frases organizadas le dan clic en Verify para mirar que lo hayan hecho correctamente. En la siguiente evidencia es Recognizing Body Parts. Van a descargar un documento que tiene 2 ejercicios. En la primera parte van a tener unas frases y ustedes van a seleccionar de las opciones que allí aparecen qué parte del cuerpo corresponde. La segunda sección es un crucigrama. Ustedes completarán con las partes del cuerpo que aparecen allí señaladas. La otra evidencia es Describing the Weather. En este caso van a colocar unas imágenes donde van a describir en cada caso el clima de la estación que esté en esa diapositiva, que ustedes colocan la imagen de referencia que ustedes quieran y según la imagen que ustedes seleccionen van a describir justamente qué tipo de ropa tiene la persona que sea para ese clima. Así que como es para que ustedes practiquen, les recomiendo coloquen una que tenga más ropa de verano, vacaciones, otra que tenga más ropa de invierno y de esa manera pues van practicando el vocabulario que hemos estudiado en el material. Adicional a las 4 actividades, como les decía, van a encontrar una actividad de consolidación en la cual van a tener un documento que van a descargar y van a hacer 2 ejercicios en él.
El primer ejercicio es relacionado con las actividades diarias. Van a realizar, siguiendo los ejemplos que allí aparecen, una descripción, un texto donde aparezcan las actividades que ustedes hacen en un día común. Y en la segunda van a hablar de un momento de vacaciones. Van a hacer un audio describiendo con una imagen, puede ser de ustedes o una de referencia, un tiempo de vacaciones y van a hacer una descripción siguiendo el ejemplo que allí aparece. Ok, perfecto. Ya habiendo visto las evidencias, algunos comentarios sobre estos tiempos que vamos a tener. Ya sabemos que terminada la actividad 4, de acuerdo a lo que vimos en el cronograma, para el día 18, terminamos la actividad. Luego de los días 19 al 27, ustedes van a tener tiempo de ponerse al día. Aquellos que están atrasados, que no han podido completar, pueden sacar cuentas. Creo que algo me preguntaron por ahí. Y mirar justamente si tienen tiempo suficiente. Si de pronto no están a tiempo con las actividades, estos días hasta el 27 les van a dar tiempo para que ustedes se pongan al día y puedan culminar sus actividades y obviamente aprender lo más posible. Ya para los días 28, 29, que son los últimos dos del curso, ya las actividades no van a estar disponibles. En estos días solamente vamos a tener la revisión ya de todo lo que mandaron y de esa forma ustedes van a poder tener sus calificaciones, comentarios sobre sus participaciones. Igual los foros van a estar abiertos si necesitan preguntar algunas cosas. Y ya el día 29, que es el último día del curso, estaré publicando el informe sobre quienes aprueban el curso. Entonces, tengan muy pendientes estas fechas para que no vayan a tener problemas cuando vaya a llegar el final de curso.